Y continuamos con la primera sesión matinal de la cumbre de Exopolítica. Hace 10 años, en 1999, ocurrió algo en Francia realmente sensacional. Se hizo público un documento inspirado por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y por el general Bernard Norlin, que coordinó a un grupo de expertos para redactar 90 páginas que se titulaban «Los ovnis y la defensa. ¿Para qué debemos estar preparados?». Imagínense ustedes, el planteamiento es recoger las mejores evidencias ovni que se habían producido en todo el mundo y presentarlas al presidente de la República Francesa con el ánimo de tomar una determinación ante el problema persistente durante décadas, yo diría que durante siglos, de la presencia de ovnis en nuestros cielos. La conclusión decía que la realidad física del fenómeno ovni, es incuestionable y el origen terrestre del mismo no explica más que una minoría de los casos. Se repasó en aquel documento cuestiones como la magnetohidrodinámica, el posible método de propulsión de los ovnis, la antimateria. Sugerían que en los Estados Unidos, un documento oficial francés, repito, se había realizado esa reverse engineering, esa copia de tecnología a raíz de la recuperación de varios de los objetos siniestrados en los Estados Unidos y en otras partes del mundo durante la década de los 40 y los 50, y se abría un panorama único que, de alguna manera, está viéndose reflejado en la actitud de personajes como el que les voy a introducir, Stephen Bassett. Él fue el fundador del grupo Paradigm Research Group en los Estados Unidos y desde el principio ha querido impulsar que en el Congreso norteamericano se tomen declaraciones a los más importantes testigos ovni y se tengan en cuenta para poner en marcha acciones políticas transparentes y abiertas sobre esta cuestión. Su última iniciativa, la última iniciativa del Paradigm Research Group, es una iniciativa muy curiosa que a lo mejor podríamos copiar acá. Se llama Million Fax to Washington. Es decir, la idea es mandar por lo menos 1 millón de faxes al despacho de Barack Obama pidiéndole, pobrecito, queman el fax, pidiéndole la desclasificación inmediata de toda la información ovni. Pidiendo no solamente eso, sino el reconocimiento formal también de la presencia extraterrestre. Esto ya empezó en el periodo de la oficina de transición de Barack Obama, es decir, cuando todavía estaba George Bush en la Casa Blanca. Con Bush ya sabían que mandarles 1 millón de faxes era tirar el papel a ningún lado. Con Barack Obama la cosa no estaba tan clara, parece que hay permeabilidad a esta cuestión. De esto y de mucho más, y de cómo está el movimiento de exopolítica en los Estados Unidos en este momento, nos va a hablar Stephen Bassett. Un aplauso. Señoras y señores, buenos días. I must ask your pardon. I do not have the privilege or the pleasure to speak your language. So Debo de pedir disculpas porque no tengo el privilegio, el placer de hablar su idioma, así que voy a hablar en Paradigm inglés. Research Group was formed in Bien, vamos a empezar. 1996 for the exclusive purpose of El Paradigm pursuing the Research advocacy Group se of the fundó en political 1996 to achieve para a resolution la of defensa de los temas this fundamental ufológicos resolution en un ámbito político para regarding que this se phenomenon. resolviera, And it al is menos done desde el and punto de vista attempted to do this fundamental, by all means possible el fenómeno. for 13 years. Y And the principal concept con todos los medios was one posibles of durante 13 años. what I call El normalization. concepto principal era lo que normalización, The UFO ET phenomena is lo like que any significa other que el issue. fenómeno de ovnis And it o should be extraterrestres treated es that way. como cualquier otro Environment, tema y debería nuclear tratarse así, como por ejemplo el and medio all the ambiente, other proliferación nuclear affairs y of todos los states and demás peoples. asuntos que So, tienen que ver con estados y pueblos. These other issues Así que estos have otros temas lobbyists in Washington, D.C. And so this issue should tienen have gente, And in los 96, lobbies Paradigm Research en Group Washington registered o with the gente Congress of the que United States los to lobby defiende, on the UFO ET y esto también issue, debería tenerlo. and was the first to do so. Esto en julio de This issue 1996 should have a pues political se action registró en Washington y también debería tener un Therefore, comité de in acción política. 1999, Y en 1999 se Political creó Action Committee, XPAC, el to Comité address the issue. de Acción Política Extraterrestre, EXPAC, para tratar el tema, y esto también debe debatirse en las campañas políticas, especialmente a nivel federal para el Congreso. Así que en 1992
92, yo pude hacer que se hiciera en las elecciones del Congreso para los representantes y el tema, contexto de la campaña con otros candidatos y el ganador iba a ser una conferencia. Así que en 2004 lanzamos la conferencia, la X-Conference, que fue la primera que trató con el fenómeno de los ovnis y los extraterrestres desde el punto de vista exopolítico. Después, en 2008, se creó la red estadounidense de exopolítica seguida de la red mundial de exopolítica. El objetivo era sencillo, es un tema mundial y la exopolítica tiene que difundirse. Y esto pasó y este es el esfuerzo humilde de PRG de contribuir al proyecto. La red mundial de exopolítica era una idea sencilla. Tenía que haber un lugar en cada país que se dedicara a la exopolítica, España, Francia, etcétera. Es voluntario, no hay fondos. ¿Y quién tenía que encargarse de estos sitios web? No lo sabíamos y continuamos, y fue maravilloso porque hubo mucha gente que presentó voluntaria para crear estos sitios y trabajar en estos temas en su país. Esto fue formidable, como Pepón, que ha creado el sitio web de Exopolítica España, aquí, en la actual, que representan otros sitios, como Jean-Charles Dubac, el piloto, un testigo importante que va a hablar después, que se encarga de Exopolitics Francia, y el sitio del Reino Unido, David Griffin, también está aquí, Robert Fleischer de Alemania, y están emitiendo esta conferencia por Internet ahora, y la gente en todo el mundo la puede ver, por cierto. Y está muy bien. Y también el de Dinamarca está aquí, Fredrik Uldal, y de Finlandia, el señor Pachola también. Este es un nuevo sitio y lo he conocido por vez primera. Y Uli es un científico muy competente, con muchas titulaciones, es un académico, un profesor, ahora está jubilado y tema con mucha valentía ha creado. Y esto no es algo habitual para que lo haga un académico, un científico. Él ha mostrado mucho valor y lo ha facilitado la tarea para que entren otros profesores universitarios, etcétera. Bueno, son 17 países y todo esto está creciendo, pero el hecho es que en Europa está creciendo mucho más rápido que en Estados Unidos y no es sorprendente. Y Europa tendrá un cometido muy importante en todo esto. Así que hay muchos otros países. Si quieren crear un sitio de exopolítica en su país, por favor, pónganse en contacto con el grupo de investigación Paradigm. Y la iniciativa de 1 millón de faxes a Washington empezó el 5 de noviembre de 2008, quizás sea el proyecto más importante de PRG. Y en verano, en invierno, este año lanzaremos Paradigm News Daily, que es un intento de crear otro sitio real de comunicación que trate este tema de un modo que sea generalizado y podremos dar credenciales de prensa a mucha gente en este ámbito para que puedan tener acceso a la Casa Blanca, quizás lugares para que tengan pases de prensa. En 1947, esto fue un año en Estados Unidos porque pasaron muchas cosas. Se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, se creó la CIA y pasó otra cosa. Ese año, una organización llamada el Boletín de Científicos Atómicos crearon el reloj del fin del mundo para poder crear una mayor concienciación sobre el fin del mundo. La idea era muy sencilla. Si llega a medianoche, habrá guerra nuclear. Y pues tendremos muchos problemas. Bueno, y esto es medianoche en el reloj del fin del mundo. Este icono, esta imagen, que, bueno, a menos que tengas más de 64 años, pues ha convivido con nosotros toda la vida. Y nos ha afectado de formas que no podemos imaginar. Así que, cuando puse en marcha este sitio web, creé el reloj del paradigma para poder crear concienciación sobre el tema de los extraterrestres
y su resolución. Y la medianoche en el reloj pues es la revelación total o la desclasificación. Y lleva una mayúscula porque es formal por parte de los gobiernos del mundo de una inteligencia en un lugar, no importa de dónde políticamente, que entra en contacto con la raza humana. Esto es medianoche en el reloj. Y desde 1947 hemos estado en una carrera para ver qué reloj llega a la medianoche antes. ¿Será este? ¿Será la divulgación o la revelación total? ¿O será la guerra nuclear? Y como sabemos, la amenaza de la guerra nuclear no ha desaparecido, porque las bombas aún están funcionando y cada vez hay más. Así que en 1947 pasó otra cosa, que era el inicio de lo que yo llamo la era de los ovnis. Muchos países del mundo sabían que pasaba algo por el fenómeno de los Foo Fighters, que nunca se ha explicado, pero estaban en guerra y no era algo de alta prioridad. Después, en el año 47, Kenneth Arnold, los medios, era un piloto respetado y dijo que había visto unos discos y empezó la era de los ovnis. Pero algo más empezó en el 7, el embargo de la verdad. De forma informal empezó cuando Roger Ramey, que era un general en Fort Worth, ordenó a Win Blanchard, el comandante de Roswell de la base, que cambiara su historia, que era esta. La Fuerza Aérea de Roswell captura un platillo volante en un rancho en Roswell. Podría haber sido la historia más sensacional del mundo, y cambiaron la historia y fue esta. El general Ramey vacía el platillo de Roswell y después esto ordenó al oficial de inteligencia que presentara unos materiales que pertenecían a un globo meteorológico. Esto inició el embargo de la verdad, y esto se solidificó en los siguientes 5 años. En 1952, en el panel, en el grupo de Robertson, pues se corroboró completamente. The question becomes, when will the truth embargo end? La cuestión es cuándo terminará el embargo de la verdad, y es muy posible que termine este año, y este hombre será responsable quizá. Así que tenemos estas dos personas, Roger Ramey y Barack Obama, que están en extremos opuestos de la historia, y pronto veremos si esto es verdad. Pero bueno, voy a divagar un poquito. Hay un motivo muy bueno por el cual me he referido a este embargo de la verdad. Antes era el encubrimiento ovni, pero ahora no se habla de este término. Y creo que es apropiado. Tenemos que utilizar el lenguaje adecuado. Tenemos que enfocar estas cosas de un modo que se ajuste a la realidad y la historia. Y creo que la decisión del gobierno de Estados Unidos de retener esta información era legal según la ley de seguridad nacional. Esto, el fenómeno ovni implica ciertos actos ilegales. Todo lo que se hizo fue legal, pero estamos hablando de un embargo de la verdad, no del hecho. La era en el 47. Algunos no están de acuerdo, pero yo creo que sí que terminó en el año 91, la era de los ovnis, en que explotó el fenómeno. Los ciudadanos intentaban saber qué pasaba, los gobiernos lo negaban. Se crearon organizaciones MUFON, CUFOS, NICAP, etcétera. Bueno, se escribían muchos libros, la gente se reunía en bibliotecas en todo el país, etcétera. E intentaban obtener toda la información para demostrar que era esto. Pero esta era se terminó en el año 91. Creo que la presencia extraterrestre tras los ovnis se confirmó a través de la lógica y la deducción en el 52 o antes. Pero bueno, había un embargo de la verdad y no se resolvió. Pero si el gobierno lo niega, intenta seguir demostrándolo, y lo demostraron muchas veces. Así que en el año 91, creo que esto ya estaba completamente maduro,
Y termino aquí, esta era, termina aquí, importante pasó, que es el Flagia, informalmente con la idea del muro de Berlín, que los europeos conocerán bien, y termina al final con la disgregación de las repúblicas soviéticas y el día de Navidad el Partido Comunista, bueno, en 1991 salió del poder. Esto es muy importante para la historia humana. Y terminó esta era. Y el motivo número uno por el cual se divulga la presencia extraterrestre con una D mayúscula cuando lo hace cualquier gobierno o la revelación, pues hasta entonces había habido miles de cabezas nucleares apuntando a los distintos países y esto amenazaba la seguridad mundial y pensaban que este mensaje pues podría conllevar un gran miedo por todas estas cuestiones y es difícil argumentar. Así que hasta que se terminó la Guerra Fría, pues no terminó el juego de la verdad, pero una vez terminó, pues el juego cambió completamente. Y así empieza una nueva era de la Guerra Fría, la era de la exopolítica. No teníamos esta palabra entonces. Esta palabra no había aparecido en este contexto, nadie la utilizaba. Hasta el año 2000. Así que esta era empezó en el año 91 y entonces estábamos en camino hacia la resolución del tema, pero se requiere nuevo lenguaje. Cuando va a haber un cambio importante en sociedad, cuando tienes que avanzar, hay que definir un nuevo lenguaje que explique adecuadamente lo que pasa y puedas comunicar con lo que estás tratando. No puedes ir a un nuevo lugar con lenguaje antiguo. Como Einstein dijo, no puedes resolver un problema que requiera nuevas ideas sin crear una nueva idea. Así que empezamos con la idea de la política en los ovnis. Era un concepto puente y los ovnis, y esto se transformó en la política de la revelación. Esto empezó a en boga en el año 96-97 y esto evolucionó hacia la en el año 2000, gracias a un libro de Alfred Weber que está aquí. Which emerges in 2000, thanks to a book written by Alfred Weber, who is here. Y este término instantáneamente se convirtió en el término correcto y yo lo adopté inmediatamente e hice lo que pude para hacer avanzar la terminología en el mercado de las ideas. Y bueno, muchos otros han ayudado, Michael Salla, etc. Bueno, todo el mundo en esta conferencia lo ha hecho avanzar claramente y aquí estamos hoy. Y creo que es la conferencia más importante en este ámbito que se ha organizado. Así que el embargo de la verdad que empezó en el año 47, ¿cuándo terminará? Bueno, la era de los ovnis terminó en el 91 y el embargo terminó en el 47 y creo que termina este año. No soy un vidente, no soy Jim Dixon, no hago profecías, pero a tenor de muchos análisis y evaluaciones sobre lo que está ocurriendo, la venida de este año y puede pasar este año. Probablemente te ayuda de la gente, pero quizá incluso sin ella pase. Pero esta es mi opinión y digo, bueno, hablemos de este embargo de la verdad. Terminará este año, por una parte, porque hay una gran presión que ha crecido con cada año. Y yo, bueno, he cogido este embargo y, por coincidencia, lo he colocado en este diagrama que es como el Pentágono fuera de Washington. Y estas son las presiones. Primero, los extraterrestres. And let's talk about those pressures. The first one are the ETs. They come, they go. Porque van y vienen, hacen lo que quieren, vuelan por aquí, vuelan por allí. Hay decenas de miles de personas que han tenido contacto directo y se acuerdan, están hablando de ello en la prensa, en los medios. Estos entes no son discretos. Cada vez que los ven, cada vez que un piloto ve un disco por su ventanilla,
Cada vez que hay un avistamiento significativo como en O'Hare, pues la presión crece sobre si estas entidades no quieren que nos digan que están aquí, pues no están en este proceso, a menos que se vayan a casa. Y del todo sería terrible, porque esto, bueno, me preocuparía. Espero que no se vayan. Pero sus actividades están ejerciendo una enorme presión y es un hecho. Después tenemos la concienciación pública. Estos son datos de encuestas y muestran que cada año hay mayor concienciación sobre el tema. El número de personas que creen que es un fenómeno extraterrestre pues crece. También las personas que creen que el gobierno miente. Ahora es más o menos el 85% y dicen que el gobierno no dice la verdad. El 50% creen que el fenómeno OVNI es de origen extraterrestre. El 20% cree que ha tenido un avistamiento claro. Y el 10% cree que ha tenido contacto directo con extraterrestres. Y esto es una cifra pues, que dice que nos comunican los sondeos. Es increíble. Y después tenemos Hollywood. Y bueno, realmente pues han aprovechado este tema. Y aquí tenemos esta lista que nos muestra por 10 las películas que más han recaudado, historia que tenían estrés. 10 de las principales 31. Y bueno, la televisión muestra una y otra película y la ciencia ficción se remonta a principios del siglo XX, está en todas partes. La concienciación sobre este fenómeno es universal. Probablemente puedas ir a un granjero en Bangladesh, preguntarle qué es un ovni y la persona te diría que sí. Y hay otra presión muy importante, que son los medios a multinivel. Este es un fenómeno que se ha desarrollado en los últimos 15 años. Los medios ahora tienen muchos niveles. No es un complejo de periódicos de primera línea y cadenas. Hay canales o televisiones secundarias, periódicos secundarios. En estos canales hay revistas, hay programas paranormales, hay periódicos amarillistas, el Inquirer. Después tenemos en el segundo nivel el Examiner, después tenemos el Sun, el Weekly World News. Aquí son divertidos, pero bueno, cualquier historia, no importa si sea o polémica o exótica, si puede entrar en las noticias aquí, pues llegará aquí o aquí. Y después va subiendo, si tiene piernas, como decimos, si tiene tracción, tiene la capacidad de hacerlo y lo hace por aquí, porque todas estas entidades tienen un componente en Internet, e Internet es como un ascensor entre estos niveles. Así que si entra una historia de ovnis por aquí, pues va aquí, después sale por aquí. Y esto ejerce mucha presión sobre muchos aspectos del mundo actual. Y también ejerce presión sobre cómo nos controlan los que están en el poder. Esto es bueno. Y la segunda presión más importante sobre el embargo de la verdad, que pronto va a terminar y lo garantizo, es la aparición de testigos. Y siempre ha habido gente desde el año 47 que ha testificado, pero desde la Guerra Fría en el año 91, son personas que han trabajado en gobiernos, en cargos de autoridad, en cargos políticos o incluso miembros de gobiernos, de agencias civiles, etcétera, pues son personas que han dicho: yo he visto esto, he hecho esto y conozco esto. Y son testimonios de extraterrestres, son personas muy valientes, con muy pocas excepciones, son realmente creíbles, son muy persuasivas y quieren decir la verdad lo mejor que lo saben. Y sus cifras siguen creciendo, ahora son cientos. Y quiero mencionar a dos. Gordon Cooper, que es un astronauta legendario, en los 70 dijo: he visto cosas, e intentó explicar el tema todo lo bien que pudo. Y bueno, es un gran hombre, esto no facilitó su vida. Y en los últimos años contrajo Alzheimer.
y no pudo trabajar más en el tema. Pero el testigo lo recogió Edgar, un astronauta del Apolo 14 que caminó sobre. Es otro gran hombre y a mediados de los 90 empezó a decir o a hablar. This is another great man. And in the mid-90s, he started to say, talk about his assert. Bueno, hablar de la verdad, como la percibía, que la presencia extraterrestre es real, que Roswell es real, y seguía repitiendo una y otra vez esto hasta que los medios prestaron atención. Y esto pasó en julio, hablaremos de esto un poquito. El doctor Mitchell, yo trabajé con él estrechamente y padeció dos carcinomas y un ataque al corazón a los 77 y quiere ver cómo este embargo se levanta antes de dejar esta vida. Y espero verlo. Y todo el mundo aquí espera lo mismo. Y esto es un comentario rápido. Este es Gordon Cooper. En el año 78, creo, fue a las Naciones Unidas como parte de un interés en los OVNI que había sido impulsado por el interés del primer ministro de Grenada, Eric Gady. Tenemos a Jacques Vallée aquí, también el doctor Alan Hynek. Aquí tenemos al primer ministro de Grenada también, Gady. Y esto es hace 30 años. Y bueno, ahora las Naciones Unidas no hace nada. Hay rumores de que quizá hay algunas reuniones, pero estas son las personas que todo el mundo debería escuchar. Pero no se les escucha debido al embargo de la verdad. Probablemente nadie en el mundo haya hecho más para consolidar o revelar la aparición de estos testigos o llevarlas a la atención del público que el doctor Stephen Greer, que habló ayer a través del proyecto Disclosure. Absolutely. This is a major. I mean, he's been involved in the issue going all the way back forever. Bueno, él siempre ha estado implicado en este tema y hablará un poquito más de esto, pero el proyecto y su programa de testigos son una referencia histórica, un logro, y en el 9 de mayo de 2001 llevó amigos al National Press Club para una conferencia de prensa muy importante, es la mayor que se ha hecho hasta ahora, es lo que nos han dicho. Había 200 personas y había 100 de la prensa, aunque el Washington Post dijo que solo había 100 personas en la sala, y 17 equipos de televisión que estaban detrás del público. Y hubo el testimonio de 75 testigos a través de una cinta y 21 testigos dieron su testimonio. Brevemente, cada uno dijo que esto lo podrían repetir bajo juramento ante el Congreso. Y este acontecimiento podría haber llevado a algo grande, no hay duda, porque los medios respondieron. ABC News me dijo que querían que hablaran 6 testigos, el doctor Greer después se los proporcionó, y empezaron este proceso. Y otros medios, especialmente internacionales, también empezaron a interesarse. No es que saltaran inmediatamente a la piscina, tenían que probar un poco el agua, pero sí que 4 meses después pasó lo del 11 de septiembre. Y es costumbre en nuestras sociedades que cuando algo ocurre, algo de este tipo, todo se detiene. Y creo que es un gran error. Creo que si tienes que tratar el problema, tienes que tratar con lo demás y tienes que avanzar. No tienes que ceder, porque siempre habrá mal en el mundo. Alguien siempre va a hacer explotar algo, invadir algún país o hacer un genocidio. Bueno, sigue siendo una mala conducta, perdón, pero no oímos los comentarios del público porque no utilizan el micro. Bueno, no es mi problema, pero puede hacer un efecto. Esto seguro que nos perjudicó en cuanto al tema OVNI. Si esto no hubiera ocurrido,
Creo que la conferencia de prensa de mayo podría haber dado lugar a muchos acontecimientos que podrían haber dado lugar a una completa revelación bajo la administración Bush. Pero aún así los testigos siguieron saliendo y en el 12 de noviembre de 2000 se hizo un acontecimiento, o se celebró un acontecimiento similar organizado por Fox, documentalista, hizo un documental con Tim Coleman, Out of the Blue, que es el mejor que se ha hecho sobre el tema. Hicieron una nueva versión hace poco y ha hecho un nuevo documental que se llama I Know What I Saw. Creo que quizás se estrene en los cines. James Fox, junto con la Coalición de la Libertad de Información y Leslie Kean, trajeron testigos extraordinarios al National Press Club y se celebró una conferencia muy importante, moderada por un político conocido de una familia muy conocida, Fife Symington, y lo que era destacable fue que los 13 testigos eran sobre todo internacionales y eran gente de un gran estatus: Wilfred de Boer, un general de Bélgica; Claude Poer, ingeniero astrónomo y astrofísico que estaba en la reunión de las Naciones Unidas en el 78; Jean-Charles Duboc, un comandante un piloto que está aquí y tiene el sitio web francés de exopolítica; Jean-Claude Rips, astrofísico en el Instituto Nacional de Astronomía; Parviz, general de la Fuerza Aérea iraní, que estuvo implicado en un suceso en que su avión no funcionaba cuando se aproximó al OVNI; Rodrigo Garrido, capitán y piloto del ejército chileno; Santa María Huertas, comandante de la Fuerza Aérea Peruana, etc. Así que podemos ver que es un grupo extraordinario. Esto tuvo cobertura de la prensa. Las noticias persistieron durante un cierto tiempo. Después se perdió un poco el interés y avanzamos. Pero esto ha sido posible por el esfuerzo del proyecto Disclosure del Dr. Greer 6 años antes. Y habrá más conferencias de prensa en que haya testigos. Esto es algo imparable. Aquí tenemos a todo el grupo, que incluye a Fife Symington, que era el moderador. Y esto era destacable porque en el 97 era gobernador de Arizona y se burló de las luces de Fénix. Y fue algo bastante destacado. Lo convirtió en algo, un objeto de burla. Y a James Fox le dijo que, y de hecho, él vio el primer movimiento, lo que pasó esa noche en Phoenix, en que la nave triangular lo sobrevoló. Y como piloto, pues sabía que no era una nave humana. Y bueno, realmente fue muy valiente que lo hiciera. Moderó la conferencia, Leslie Kean está aquí, James Fox. Y lo último, probablemente la presión más profunda sobre el embargo de la verdad viene de otras naciones, sin duda. Estados Unidos era la gran superpotencia, sí, pero con el tiempo su poder se ha reducido. Y el mundo ahora pues está afianzando como debería hacerlo. Y el embargo de la verdad fue iniciado por Estados Unidos, otros países lo siguieron por varios motivos, no voy a entrar en esos motivos, pero ahora están rompiendo filas con Estados Unidos y en los últimos 10 años esto se ha acelerado. El país más destacado es Francia. En el año 2000, un grupo de personas con conexiones sustanciales con el gobierno y que habían trabajado con los militares produjeron un informe documental, pero se puede decir que el gobierno estaba detrás, pero no lo querían hacer directamente porque crearía problemas diplomáticos. El título era Los ovnis y la defensa. ¿Qué deberíamos hacer? Robert Fleischer ha hablado de esto y gracias a Leslie Kean esto tuvo difusión en Estados Unidos, pero la prensa no lo trató. Pero sí que tuvo mucha atención en Europa.
Estas son las personas implicadas. No son ciudadanos franceses que se reúnan para explicar qué piensan de los extraterrestres. Por ejemplo, tenemos al general Denis Lery de las Fuerzas Aéreas, Bruno Lemoyne, un general también de las Fuerzas Aéreas, Marc Merlo, un almirante de la Armada, Michael Algren, un abogado, Jean Douglas, ingeniero, Pierre Vescon, ingeniero de armas, Denis Blanchard, de la policía, Christian Marshall, era ingeniero de minas, etc. Y esto no es trivial. Es un mensaje de Francia a Estados Unidos que enviaron a través de la prensa más claro, porque el resumen clave es la frase. La hipótesis tiene en cuenta ciertos hechos y la mayor parte solo tiene en cuenta la ciencia en la actualidad y es la hipótesis de visitantes extraterrestres. O sea, los académicos dicen que los ovnis son extraterrestres. Y también dijeron esto. No sé si el mensaje es muy claro, pero lo dijeron en lenguaje diplomático. Por lo tanto, parece natural que en la mente de los líderes militares americanos debe mantenerse el secretismo el mayor tiempo posible. Solo a través del incremento de la presión de la opinión pública, posiblemente con el apoyo de investigadores independientes o más o menos a través de divulgaciones calculadas o a través de un incremento repentino de manifestaciones de ovnis, entonces sí que los líderes de Estados Unidos y las personas en la autoridad cambiarán su postura. Esto es muy claro. No sé qué van a hacer los extraterrestres, pero sé que el público puede hacer mucho. Y estamos haciendo todo lo que podemos para que la opinión pública ejerza la presión que sugiere este informe y terminar con este embargo de la verdad. Y esta conferencia, su presencia, la presencia de los verdad, es lo que está ocurriendo. Otros países han dicho claramente que esto se está revelando esta información. Bueno, el Reino Unido empezó a desclasificar archivos ufológicos en 2003. Lo hacen de forma gradual, en lotes. Esto es algo muy sabio, muy inteligente. Ya llevan 6 años haciéndolo y miles de casos se han desclasificado. En México, en 2004, se emitió un informe y pruebas de un avistamiento. Quizá no fuera un ovni, pero bueno, lo hicieron de forma muy formal en una conferencia de prensa en México para Jaime Maussan, por ejemplo, y otros investigadores. El mensaje no era si era un ovni o no, era un mensaje para Estados Unidos y dijeron, no hay manera en que se pueda hacer a menos que el ministro de Defensa y Vicente Fox lo hayan aprobado. Y Canadá, Paul Hellyer, en 2005, en un simposio, bueno, es una persona muy inteligente y antes era ministro de Canadá, dijo, esto es muy real, es tan real como los aviones. Me lo ha corroborado un general. Paul fue muy valiente, aún está trabajando en esto y, bueno, también se empezaron a desclasificar archivos en 2006 y miles se han desclasificado. En Brasil, 2005, se empezó a cooperar con investigadores ufológicos. Allí, una persona muy importante, J. Bard, lo hizo, está trabajando también ahora, y se empezaron a desclasificar documentos en 2006, ahora se van a desclasificar más. Y esto no puede pasar sin la autorización formal del Ministerio de Defensa de Brasil y el presidente. Y después Dinamarca también desclasificó documentos en 2009, a principios. Suecia lo ha hecho recientemente también. Lo llevan haciendo 3 años, miles de documentos. Y apareció un artículo en Rusia hace 2 días de que la Armada rusa ha empezado a desclasificar documentos acerca de avistamientos todo de barcos de la Armada y también, bueno, tienen que ir submarino. Así que Rusia ahora también lo está haciendo y se espera que más países se unan a estas desclasificaciones, pero Estados Unidos no ha hecho nada. En este sentido, quiero mencionar algo más que creo que es destacable y Paola lo ha mencionado. Hay algo que ahora se está, una iniciativa que está comenzando que es Open Minds, que tiene un programa de televisión y una revista de alta calidad. Se ha creado un nuevo estudio y se está contratando a gente para que trabaje en este tema, pero lo que es destacable, y por eso lo planteo, es que
ha sido creado por un empresario de Phoenix en colaboración con Jaime Maussan. Este señor es el periodista e investigador más conocido del fenómeno OVNI en el mundo hispanoparlante, sin duda. No sé cuál es ahora el estado del tema en España en cuanto a la concienciación de la gente en el mundo hispanoparlante, en América Central, en México, y en todo esto el interés está creciendo muy rápido y en parte se debe al trabajo de Jaime Maussan. Tiene miles de vídeos de América Central, de Sudamérica, y creo que el interés entre los 800 millones de personas ahí está creciendo mucho. Y Jaime Maussan ha intervenido en ello de forma activa. Y esto será algo que será a escala internacional. Y se presentará a toda la comunidad hispanoparlante y a España. Y como parte del lanzamiento han contratado a Mauricio Beata para editar la revista. Tiene la reputación de crear revistas de alta calidad, muy buenas. También Antonio Oneas ha sido contratado, que estuvo trabajando con las Naciones Unidas, es un investigador y ha vuelto a este ámbito. Y Paola Harris también va a contribuir a la revista. Todos están creando un equipo multilingüe con 6 idiomas, creo. Crear un programa y una revista que llegue a Estados Unidos y en todas partes, sobre todo al mundo hispanoparlante. Y esto es otro ejemplo de lo que pasa. Bien, y ahora pasemos al meollo de la cuestión, porque creo que van a pasar cosas. En 1993 pasó algo muy importante, que es la iniciativa Rockefeller. Esto no salió en los medios, se ignoró prácticamente, pero no desapareció gracias a muchas personas. Muchos que estaban ahí presentes, sobre todo esta persona, Grant Cameron, un investigador canadiense, que adoptó el tema de los ovnis y la presencia extraterrestre, creó este sitio web que vemos aquí en la pantalla y empezó a archivar todo lo que podía acerca de esta conexión entre los presidentes de Estados Unidos y los ovni. E hizo algo muy importante. Presentó una solicitud de información bajo la Ley de Libertad de Información en la administración Clinton acerca de los ovnis, Rockefeller, etc. Y tuvo suerte. Estaban dormidos los que lo controlaban y le enviaron 1000 documentos confirmando. Y bueno, hemos estado trabajando con estos documentos durante algún tiempo y son la espina dorsal de la confirmación de la iniciativa Rockefeller. Y esta, a su vez, es la espina dorsal del proceso político que llevará a la revelación. Los principios en la iniciativa, pues la iniciativa Rockefeller quería que el presidente Clinton fuera el que revelara esta información. Estos son los actores principales: Lawrence Rockefeller, su abogado Henry Diamond, C.B. Scott Jones, de inteligencia militar, del ejército, Dick Farley, periodista que trabaja para C.B. Scott Jones, y el responsable de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología. Estos eran los actores principales en esta iniciativa Rockefeller al respecto de la administración Clinton, pero había otros que también estaban implicados. Este señor Bill Clinton y la primera dama Hillary. Bueno, había otras personas que intervinieron secundarias. Webster Hubbell, que era el fiscal general asociado, Melvin Laird, secretario de Defensa o exsecretario de Defensa, Claiborne Pell, un senador, la senadora Patty Murray, Senator Claiborne Pell, Senator Patty Murray, y Sheila Whitnell, que trabajaba en las Fuerzas Aéreas. Y había gente que estaba supervisando esto y le prestaban atención. Son las personas o los supervisores, podríamos decir, o los que lo estaban mirando, como Albert Gore,
un asesor clave al presidente Clinton y al jefe de gabinete, John Podesta, un amigo de los Clinton, un miembro del Congreso que pasó a ser secretario de Energía y embajador en las Naciones Unidas, ahora gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, un congresista de Nuevo México, Stephen Schiff, y el jefe de gabinete de Bill Clinton durante la iniciativa Rockefeller, Leon Panetta. Quizá conozcan a algunos o ayudantes, y todos conocían a Rockefeller. Vieron cómo se desarrolló. Han hablado de ella desde entonces. Ha muerto, por ejemplo. Y había también varios invitados en diversos momentos. Era un proceso de 3 años. Y para dar una perspectiva general, quizá falte gente, pero Antonio Horneas, Don Berliner, Richard Holt, que murió hace algunos días, Robert Teets, el Dr. John Mack, que ha fallecido, el Dr. Leo Sprickle, Stephen Greer, Bruce Maccabee, Linda Moulton Howe, Jack Vallee, Coleman Andrews, Victoria Alexander y Carl Flock. Muchos doctores, y había otras personas también. Se hizo una reunión en el rancho de Rockefeller de estos investigadores para planificar la estrategia, pero también hubo otras reuniones. Y, bueno, me he dejado al Dr. Richard Boylan, pero las personas que asistieron a esta reunión, que se reunieron con Rockefeller, eran también Bill y Hillary Clinton durante este periodo, en 1995. Lo sabemos porque tenemos artículos periodísticos. Este es el del New York Times, pero también CIA en el 95 en Rockefeller, y aquí tenemos una foto un poco complicada de ver. Bill Clinton en el rancho con Lawrence Rockefeller, un amigo de la familia, y aquí tenemos a Lawrence Rockefeller en el despacho oval. Es un multimillonario que era el hijo de John D. Rockefeller e intentaba que Bill Clinton hiciera esta divulgación o esta revelación. Y era un esfuerzo que llevaba 2 años haciéndose, y creo que cuando fueron a su rancho hablaron de ello. Y ella y Bill Clinton, pues desde entonces nunca han dicho nada ni se les ha preguntado por ello. Además de presidentialufo.com, tengo una sección en mi sitio web que tiene que ver con la iniciativa Rockefeller, en que podemos ver esta información, pero sobre todo hay 173 de estos documentos clave. Hay una página con estas imágenes pequeñas. Puedes hacer clic y leer los documentos y puedes ver cómo todo pasó y garantizar que que se ponga en contacto con un presidente a través de la oficina ejecutiva de la Casa Blanca, y no lo cubrieron los medios. Y esto es todo lo que tenemos que saber sobre el embargo de la verdad. Pero gracias a Internet lo tenemos todo y no va a desaparecer, y esto se cubrirá. Pero hay 2 documentos que hay que destacar. Esto no se puede leer, pero los quisiera mencionar. Y tendrán un cometido muy importante en las próximas semanas. Esta es una carta de Jack Gibbons a Lawrence Rockefeller, una carta de Lawrence Rockefeller a John Gibbons, y empieza con esta frase tan interesante: estimado Jack, adjunto un borrador de una carta para el presidente que Lawrence, esto es de su abogado, que Lawrence ha estado comentando con la señora Clinton y su personal. Y 2, un borrador de un informe sobre los indicios más claros sobre ovnis. Bueno, como vemos, Hillary Clinton y su personal estaban interviniendo en la iniciativa, y después tenemos una carta de Rockefeller a el jefe de la OSTP, y en el 4º párrafo dice: indicó que mantendría informada a la oficina de la primera dama, y nosotros también lo haremos. Así que la iniciativa Rockefeller ocurrió, gente muy importante estaba implicada, la prensa no lo reflejó, nosotros lo tenemos, y esta es la base para que los medios políticos ahora traten el tema. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos por qué. Esta gente que estaba implicada aún está viva, y ahora son personas muy importantes a nivel mundial. Hablemos de algunos. En el año 2002,
O bien, para aclararlo, Hillary Clinton se convirtió en secretaria de Estado. John Podesta es ahora el jefe de transición de Barack Obama para convertirse en presidente. De Leon Panetta es el director de la CIA. Bill Richardson sigue siendo gobernador de Nuevo México, pero se presentó a presidente. Le podrían haber el vicepresidente. Bill Clinton, por supuesto, es alguien muy demócrata y claramente forma parte de la administración de un modo u otro. No es trivial. Y ninguna de estas personas pues nunca le han preguntado nada acerca de la iniciativa Rockefeller, y esto es algo muy importante. Así que creo, o mi valoración, es que cuando los demócratas perdieron las elecciones en 2000, tomaron la decisión de que cuando volvieran al llegar al poder, ejecutaran esta divulgación, esta revelación, lo que Rockefeller quería que pasara del año 93 al 96. Y hay un motivo y otro factor aquí que voy a comentar en un segundo. Así que empezaron a pasar cosas después de que Bill Clinton dejara el cargo en 2001. Y una de las cosas más importantes es que en el verano de 2002, el Sci-Fi Channel, el canal de ciencia ficción, empezó a filmar una serie sobre abducción que se llama Taken. Y pues intentaba promover esta miniserie. Es una de las más importantes sobre el tema. Se llama Abducidos aquí. Y la coalición de libertad de la información hizo una conferencia de prensa en 2002 a la que asistí. La primera persona que habló fue John Podesta. No sé si la recuerdan. Podesta claramente se estaba apuntando al carro de la divulgación o de la revelación. Y se gastaron entre 500.000 y $1 millón en este tema en Washington. Es algo muy importante. Y en esta conferencia de prensa, repitiendo lo que hemos oído antes, John Podesta dijo esto. Bueno, yo estoy seguro de que sabría que esto la gente lo recordaría. Es una persona inteligente y sabía exactamente qué hacía. Dijo, creo que es la hora de abrir los libros sobre las cuestiones oscuras en cuanto a las investigaciones de los ovnis. Lo tenemos que hacer porque la gente puede hacer frente a la verdad, no porque es la ley. Y también John Podesta, 13 días después de decir esto, en octubre de 2002, anunció la creación de un centro de progreso americano, un think tank que es muy importante ahora en Washington, para ir contra la influencia del American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, que ahora es muy importante, y obtuvo $20 millones para hacerlo, y el principal financiador era George Soros, que ha sido la persona que más ha apoyado al Partido Demócrata. Tiene una fortuna, y en 2000 era la persona más rica del mundo, con $7,2 mil millones. Él, bueno, escapó de Alemania con su familia. Tenía un pasado muy interesante, sufrió mucho, después tuvo mucho éxito e intenta compensarlo porque en los últimos 25 años ha intentado crear organizaciones en todo el mundo para este tema, un gobierno transparente y abierto. No sé si les suena familiar. Así que entonces, en el año 2004, este caballero, no sé si lo recuerdan, Bill Richardson, escribió un prólogo en un libro de Roswell Big Diaries y dijo que el misterio en torno a este estrellamiento en Roswell nunca se ha explicado adecuadamente. No lo han hecho investigadores independientes ni tampoco el gobierno americano. Bueno, dijo que no se ha explicado. Acaba de contradecir a la Fuerza Aérea Americana. Sería de utilidad si el gobierno americano revelara todo lo que sabe. Con esta divulgación completa, aquí tenemos la palabra, en nuestras mejores investigaciones científicas deberíamos poder determinar qué ocurrió en ese día la gente americana puede hacer frente a la verdad. Es lo que dijo Podesta. No importa lo espontáneo o contrario a lo que vemos en las películas. Person también se apuntaba a esta divulgación. Los demócratas estaban convencidos de que ganarían las elecciones en 2004. Y
tenían muchos votantes nuevos, porque los demócratas creían que los demócratas no la administración Bush no lo estaba haciendo demasiado bien. Pero los republicanos pues contrarrestaron esta ventaja con el tema de los matrimonios gay y ganaron las elecciones en Ohio y pudieron estar en el poder durante 4 años más y no oímos hablar más de Podesta o Bill Richardson. Es comprensible. Pero creo que en el Partido Demócrata tienen el compromiso profundo de divulgar todo esto cuando vuelvan al poder. Y esto nos llega a las siguientes elecciones. Pero antes tenemos que llegar aquí. ¿Alguien sabe lo que es esto? Bueno, esto lo venden en todo el mundo. ¿Lo conocen? Cracker Jacks. Bueno, esto pues existe. Te dan un premio dentro, un regalo. Y hay un motivo. Bueno, todo el mundo puede sacar algo. ¿Y por qué? Bien, veamos. Ahora, una persona media tiene que trabajar mucho y pierden, no ganan demasiadas cosas. La gente se preocupa por su pensión, su trabajo, su casa. Tenemos una crisis muy importante. Y ahora cuando la gente habla de extraterrestres, esta revelación, la gente dice, bueno, ¿y en qué me benefician? Yo tengo muchos problemas. Y bien, esto tiene un premio. Y ya se ha comentado, no voy a comentarlo en demasiado detalle, pero quiero repetirlo. Hay un premio muy significativo. Y es este. Es la tecnología extraterrestre. Es así de simple. Los indicios son muy claros. Los Estados Unidos o bien otros gobiernos tienen vehículos que se han estrellado extraterrestres y que los han enterrado en el suelo y que no los han intentado analizar para comprender su tecnología, pero sí lo han hecho. Han intentado comprender el sistema de propulsión, el sistema de energía, y podemos suponer que esto tiene que ver con una nueva física y debemos tener esta física. Hemos llevado las cosas al límite. Necesitamos nueva tecnología. Estaría muy bien si pudiéramos vivir en el campo, tener un pequeño jardín y no perjudicar al mundo, pero no, debemos tener soluciones tecnológicas. Y mientras este embargo de la verdad exista, esta tecnología no va a surgir. Estará en un laboratorio del gobierno, la investigarán posiblemente para su uso en armas, pero no para reducir el coste de la energía en un 99%, ni para que todo el mundo esté alimentado, que tenga ropa y que se puedan regar los campos. Solo es para el gobierno. Y hasta que termine el embargo de la verdad, esta tecnología no va a surgir. Y este es el motivo por el cual tiene beneficios para todo el mundo. Y un comentario. En 2004, recordemos este lanzado, bueno, Podesta pidió verificar en los documentos. Bill Richard también lo pidió. En 2004, antes de las elecciones, se hizo otra conferencia de prensa en el National Press Club. Yo estuve ahí y todos los grupos que eran más de izquierdas que de derechas estaban ahí para respaldar un nuevo programa, el New Apollo Project. Y la idea era que se iba a invertir mucho dinero, como en el New Deal de FDR, de Franklin Delano Roosevelt, en nuevas tecnologías, todas las concebibles. Esto generaría muchas oportunidades de negocio, nuevas tecnologías, puestos de trabajo, y reconstruiría la economía americana, lo iba a cambiar todo. Y era el nuevo proyecto Apolo. Sería como el proyecto Apolo, que en 6 años había permitido llegar a la Luna, con un programa muy importante. Y lo iban a hacer si ganaban las elecciones, pero no las ganaron. Y así lo olvidaron. Dijeron la idea y la incluyeron en la web que vemos aquí. Aquí tenemos una fotografía de Hillary Clinton, está hablando durante las elecciones. Y aquí tenemos una brevemente de la Apollo Alliance, como vemos en el fondo, está hablando de energía limpia. Era su idea. Yo creo firmemente que el corazón del nuevo proyecto Apolo, que no pudieron incluir,
tenía que ver con financiar de forma masiva tecnologías nuevas, tecnologías limpias y negocios para cambiar el mundo, y hubieran incluido tecnologías extraterrestres. Hubiera sido el as en la manga. Pero no, perdieron las elecciones y cuando volvieron al poder, la economía se colapsó. Tuvieron que invertir billones en la industria bancaria y no pudieron aplicar esta revolución verde. Pero esta conferencia de prensa era otro indicador de que algo importante estaba pasando. Bien, empezando en el año 2007 y hacia el presente las cosas empiezan a acelerarse. Hay muchas cosas que pasan una después de otra que crean un nuevo ciclo. Los ciclos se solaparon. Así que, por ejemplo, hubo un avistamiento en el aeropuerto en marzo de 2007, 5 Symington. There was in January the very significant sighting over the O'Hare Airport in Chicago. Then in March of 2007 is when Fife Symington came forward and reversed what happened and reversed his statements in 2007. Contradijo sus declaraciones del 97 y dijo que sí, que había visto estas naves y eran extraterrestres. Después se desclasificaron archivos franceses. En gran medida en marzo de 2007, la desclasificación británica también, los archivos de la CIA, esto no es demasiado conocido, pero desclasificaron algunos archivos que eran los joyas de la corona, las llamaban. No eran sobre ovnis, pero eran polémicos y la gente estuvo sorprendida. Y Paul Hellyer en octubre de 2007 hizo sus declaraciones en Toronto en el simposio. Después, las preguntas de Dennis Kucinich y Bill Richardson en el debate demócrata de octubre de 2007 en Filadelfia son preguntas que están en Internet. Y después también la conferencia de prensa de la CFI, de la Coalición de la Libertad de Información. Y después también una persona en Japón en diciembre de 2007 acerca de extraterrestres y bueno, hubo una tormenta en Japón. También los avistamientos de Stephenville cerca del rancho Crawford, que es el hogar del presidente en Crawford, Texas. Hubo un avistamiento significativo que creó muchas noticias y aún dura. Jeff Beckman también salió en el David Letterman Show. Esto pasó en mayo. En mayo de 2008 el Vaticano anunció a través de Funes que no tenían ningún problema con los extraterrestres y reforzó lo que el monseñor Carabduce había dicho durante 10 años. Larry King también en julio inició varios programas uno después de otro sobre ovnis, incluyendo algunos temas de exopolítica con 4 o 5 testimonios como Edgar Mitchell. Y el doctor Edgar Mitchell salió en una radio del Reino Unido, hizo sus declaraciones sobre los extraterrestres. Pero era una radio que pertenece a un grupo importante. En Europa, pues esto realmente es muy importante. Y se escribieron muchos artículos sobre sus comentarios en Kerrang Radio, las entrevistas, y esto está en mi sitio web. Hay 10 entrevistas, 10 vídeos. Y le pidieron que hiciera 200 entrevistas, tuvo que rechazar muchas. Y después también tenemos más desclasificaciones en octubre de 2008. En el Reino Unido, y esto permitió conocer el caso de Milton Torres, en que le dijeron que derribara a un ovni en 1957, bien antes de llegar a la conclusión. Rápidamente quiero dar una perspectiva sobre los presidentes. El presidente Truman sabía casi con certeza lo que pasaba, porque le informaron de Roswell. Quizá estuviera tras la decisión de Roger Ramey de cambiar la historia de lo de Roswell a un globo meteorológico. Eisenhower estaba informado sin duda. Y si se reunió con un extraterrestre no lo sabemos, pero no creo que nos sorprenda que estuviera completamente informado. Kennedy informaran completamente, un poquito, pero de un modo u otro. Sabía que la presencia de extraterrestres era real, pero no sabemos qué le mostraron. Hay trabajo
para intentar ver si hay alguna conexión entre su asesinato y sus intenciones en cuanto al tema de los ovnis. Espero que un día se lo sepamos todo. No creo que a Gerald Ford le dijeran nada. Creo que le castigaron porque era el principal responsable de una sesión en el Congreso en el año 66. No creo que los de inteligencia militar estuvieran contentos, así que no creo que le dijeran nada. Jimmy Carter, no le informaron, pero intentó estudiar el tema. Una de las personas principales, Alfred Weber, está aquí. Otra persona que intervino también en este intento, Daniel Sheen, ha hablado de esto, pero después abandonó estos estudios, ha evitado el tema todo lo que ha podido. Reagan, esto es un caso muy interesante. No creo tampoco que pero creo que eso creía que era real. Y esto, para venderle el programa STI de la defensa, la Iniciativa Estratégica de Defensa contra los rusos. Y por eso hablaba de los extraterrestres y decía, bueno, si hay presencia de extraterrestres, pues deberíamos colaborar, y volvía locos a sus asesores. Pero no creo que tuviera toda la información. Este hombre, no creo que le informaran tampoco, pero creo que le hubiera gustado conocer el tema, y cuando Rockefeller habló con él, disparó las alarmas en la comunidad de inteligencia militar. Y después tenemos a este señor, no creo tampoco que le informaran. Y voy a decir algo muy importante. Uno de los motivos por los cuales, a pesar de todas las presiones que he mencionado y de la gran concienciación pública y todo lo demás, sobre lo que no obtuvimos información sobre el 93 y 2008, son cosas muy básicas. Este caballero ni este otro aceptables para la inteligencia militar para tratar con el tema de los extraterrestres no eran adecuados para ser el presidente que lo revelara. Desde el punto de vista de los que están preocupados por la nacional seguridad, la divulgación es algo muy importante. Esta revelación es algo muy complicado. Tiene que funcionar bien. Y les preocupaba que hubiera el presidente adecuado en la Casa Blanca para que funcionara. Y el presidente debía ser alguien que estuviera dispuesto a tratar sus preocupaciones, que pudiera trabajar con ellos y que tuvieran la capacidad de hacerle frente. Bill Clinton no era aceptable. Por eso la iniciativa Rockefeller no pienso que hubiera funcionado. Él no era así. Los militares o la comunidad de inteligencia militar, pues se le acercó un poco, pero al final no lo hicieron, no les gustaba, así que no lo iban a permitir. Y George Bush, aunque el padre no tenía la capacidad de tratar este tema y lo sabían. Y además, bueno, no quiero ser partisano, pero él había roto con su padre, tenía desacuerdos importantes y la guerra de Irak lo fundamentó. Y hasta cierto punto se debía a que había culpado a la comunidad de inteligencia por el 11 de septiembre. También tenían problemas con el voto evangélico, su padre no lo apoyaba, así que la conexión no era lo bastante sólida. Que, bueno, su padre hubiera sido adecuado como presidente que revelara todo esto, pero perdió las elecciones. Y esto no iba a pasar tampoco con George Bush, lo que significa que cuando se hicieron las elecciones en 2008, 62 años después de Roswell, con una presión creciente, si el siguiente presidente es aceptable, pues será lo que se haga. Y creo que en 2007 ya quedó. Ganara quien ganara sería aceptable. John McCain, Hillary Clinton o Barack Obama. Lo que nos lleva a Barack Obama. Aceptable para la inteligencia militar, sí. ¿Por qué? Pues primero, cuando hizo la campaña, se orientó hacia el centro, dijo las cosas adecuadas sobre las guerras y mantuvo a Robert Gates en el Departamento de Defensa. Is he acceptable to the military intelligence community? Yes. Why? One, as he pursued his campaign, he moved to the center.
También el almirante Blair fue un asesor muy importante sobre seguridad nacional y otras personas. Y bueno, con estas personas la comunidad de inteligencia puede trabajar. Ha dicho las cosas adecuadas y tiene la inteligencia para tratar con estos temas. These are people the military intelligence community can work with. He has said the right things. He also clearly has the intellect. Tiene otros rasgos muy importantes y son estos. Si eres el presidente americano que tiene que hablar al resto del mundo y decir, bueno, esto es lo que pasa, hay presencia extraterrestre, mi gobierno lo ha conocido durante 60 años, no lo hemos reconocido, pero lo hacemos ahora. Si lo dices tú, pues es útil si eres popular. Barack Obama entró en su cargo como el presidente popular a nivel internacional en la historia americana. Además, si en Estados Unidos y tienes que acudir al mundo y decir esto, y después hacer frente a todo lo que pasa, ocurre que el mundo con el que vas a hablar pues es de color y no duele si el presidente es de color, es algo muy significativo. Así que es un hombre aceptable y la pregunta es ¿qué va a pasar? Bien, lo que vemos es que hay evidencias significativas de que están intentando hacer algo. El nombramiento de John Podesta como responsable de transición, el énfasis en toda la campaña sobre un gobierno abierto y transparente, el día después de las elecciones. El día después de las elecciones firmó dos memorandos presidenciales y una directiva. Uno de los memorandos llamaba a un gobierno abierto, transparente, o la apertura de las agencias para toda la gente. Firmó una directiva para mejorar de libertad de información, para ampliarla, para que fuera más fácil de utilizar y también que favoreciera más a la gente que quería saber la verdad del gobierno. Esto indica claramente que quería hacer algo. Y George Soros, que es el que más financia al Partido Demócrata, él quería que el gobierno fuera abierto y transparente y financió también el Centro para el Progreso Americano. Y con todo esto, y con todo este preludio, creyendo que Barack podría ser la persona, PRG pues hizo lo que tenía que hacer y en octubre anunció que el 5 de noviembre iniciaría la campaña de faxes a Washington. La idea es esta: llevar el mensaje al presidente, a los medios, de que estamos listos, de que lo queremos ahora, hagámoslo, antes de que alguien ponga una bomba en algún sitio, invada un país o haga alguna estupidez, hagámoslo. Así que el 5 de noviembre, en esta página web, los principales temas para empezar a enviar cartas durante la transición, a la sede de transición de la oficina del Senado. Miles de cartas y de correos electrónicos durante estos 77 días y después fuimos a la fase 2, el 20 de enero. Durante los siguientes 130 días las cartas fueron a la Casa Blanca, cartas, faxes, correos, miles que pedían esta divulgación de información, que se revelara la tecnología, que hubiera sesiones en el Congreso, que se informara al presidente completamente. Por ejemplo, si hay un miembro de la inteligencia o un militar que le dice al presidente que no puede contárselo porque está clasificado, pues el presidente que pueda decir, estás despedido, y así con cada persona que lo diga hasta que haya una persona que diga, ¿qué quiere saber? Eso es lo que dicen estas cartas. Next, until he gets the person in front of him that says, what do you want to know? That's what these letters are saying. And then on April the 20th, after the X-Conference in Washington, we held a fairly important después de la X-Conference en Washington, celebramos una conferencia de prensa bastante importante. Una clave, o la clave Edgar Mitchell,
Bueno, necesito un par de minutos. El doctor Mitchell hizo algo que no había hecho antes. En el National Press Club, delante de bastantes medios, incluida la CNN, que transmitía la conferencia en todo el mundo por Internet, hizo un llamamiento al presidente Obama para que terminara con el embargo de la verdad, para que reconociera la presencia extraterrestre, y no puede ser más claro. Y Milton Torres estaba ahí también, el mayor al que le ordenaron que derribara un ovni, y tuvo que hablar con ello cuando se desclasificó el archivo en el Reino Unido. Habló con el presidente sobre ello. E intentamos decirle al presidente que hay que divulgar esto pronto, como máximo el 31 de mayo, porque si no, este embargo de la verdad se convertirá en el suyo, su nombre se asociará a él, y tendrá que explicar por qué no divulgó esta información, y el gobierno abierto y transparente se colapsará. Se convertirá en cenizas, hay que hacerlo. No lo hicieron y no lo hicieron. Y empezamos con la fase 3. Y esto es algo completamente distinto. A fase 3 cambiamos el sitio web, el objetivo cambió de la Casa Blanca, segundo piso, al ala oeste. Bueno, este es el doctor Edgar Mitchell y Milton Torres, por cierto. Y lo que pasa ahora es que hay miles de cartas, faxes y correos electrónicos que se están enviando a esta sala de prensa en el ala oeste. Y son buenas personas, creo que quieren hacer lo correcto, pero han vivido toda su vida bajo el embargo de la verdad, no conocen nada más y no pueden preguntar lo que es obvio. Así que están llegando cartas y faxes, etcétera, a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Y bueno, en el sitio web tenemos una lista de las principales preguntas políticas que tienen que ver con Obama y Podesta, Richardson y Bill Clinton, Hillary y todos los políticos de los que he hablado. Son temas legítimos, que era una pregunta u otra. Y se requieren estos reporteros, sus homólogos en la CIA o el Departamento de Estado para que hagan algunas preguntas adecuadas. Y si lo hacen, creo que habrá realmente una tormenta en los medios que terminará con el embargo de la verdad. Hace un par de días pasó algo que realmente está muy bien. Una persona que da apoyo al PRG, con la que llevo hablando algunas semanas, me llamó y dijo: Robert Gibbs, el secretario de prensa, va a salir por C-SPAN por la mañana y estaría muy bien que le pudiéramos hacer una pregunta. Robert Gibbs es la persona que informó al servicio de prensa de la Casa Blanca hace algunos días y conoce todo lo que pasa ahí, todos los corresponsales que hay. Y dijo: bueno, voy a hacer una pregunta ahí. Y yo le dije: bueno, pues haz lo que puedas. Y esta es la pregunta que hizo. Sí, ahora vamos a hablar un poco del secretario de prensa y su labor. Tenemos a Ryan desde... Sí, mi pregunta puede parecer estúpida, pero es muy seria. Y por favor, tómesela en serio. Hay un movimiento muy grande, hay muchos oficiales, pilotos, coroneles que quieren que la administración Obama cumpla su promesa de transparencia y que se sepa la verdad, que los americanos sepan la verdad sobre la existencia de ovnis. El doctor Mitchell, un americano que es un héroe americano que fue a la Luna, ha hecho algunas declaraciones diciendo que le confirmaron que el incidente de Roswell pues no era algo que perteneciera a este planeta y el gobierno lo ha ocultado. Durante su periodo de transición se le han enviado miles de cartas a la oficina de transición, a Podesta. Y en nombre de todos los ciudadanos,
¿Cuándo preguntará a Obama y le hablará o le dirá que diga algo sobre este tema? A ver la respuesta. Sí, yo me tomo la pregunta muy en serio, no solo debido al tema, sino por el hecho de que si está llamando desde Seattle, allí son las 7 de la mañana, aquí son las 4. Y no me han dicho si existen o no ovnis. No he hablado con el presidente de este tema. Sé que el presidente está muy preocupado por la transparencia en el gobierno y los americanos tienen fe en lo que está haciendo su gobierno. Bien, gracias. Now, look, hang on a second. Let me get my slideshow up. Okay. Look, Ryan was a little nervous. Ryan estaba un poco nervioso. And obviously, Robert Gibbs stepped around the question. Y obviamente Robert Gibbs eludió la cuestión, la pregunta, pero Ryan estaba hablando al teléfono a las 4 de la mañana y quería hacer la pregunta y la hizo, y esto es lo importante. Porque hacer preguntas a los líderes políticos es muy importante. Y si no haces las preguntas adecuadas, esto lleva a la guerra y a muchos problemas. Y cuando haces preguntas y te dan respuestas, puedes evitar estas cosas. Así que cuando Ryan hace una pregunta así, pues habrá otra persona que habrá otra pregunta. Y todo el mundo sabía que estas preguntas estaban llegando a la Casa Blanca por correo, por fax, etcétera, y todo el mundo lo sabía y vamos a seguir preguntando y habrá que responder a estas preguntas de un modo adecuado y ellos saben lo que significa. Y por lo tanto, y llegan cartas de todo el mundo, por cierto. Así que, por favor, envíen la carta a la Casa Blanca, al servicio de prensa, por favor. Pero esto es una puerta estelar. También es un símbolo de la transición que estamos viviendo. Es un proceso de nacimiento. Aquí nos estamos, bueno, lo que sea, pero es un cambio de poder. Es importante en la historia. Y yo pienso que es una línea en el espacio que vamos a... Thomas Kuhn ha hablado de clima, etcétera, pero esta es la madre de todos los cambios de paradigma. Y lo realmente bueno de esto es que la revelación formal es esta línea que tenemos que cruzar. Y cuando pase, la atravesaremos o la cruzaremos todos, los 6.000 millones, al mismo tiempo. Nadie lo hace primero o lo hace el último. Todos cruzamos esta línea del paradigma al mismo tiempo y estaremos en una nueva era y tendremos la oportunidad de construir un nuevo mundo y de hecho creo que esta revelación puede dar lugar a la era de reforma más profunda de la humanidad en que muchas instituciones colaborarán con la gente, se reformarán y funcionarán para que podamos salir de este lío y seguir avanzando hacia donde vamos. Gracias. Yeah.